a los coloquios de este año para que tengan una visión de lo que se está haciendo en física actualmente. Sin más preámbulo, empecemos con el coloquio. Este coloquio, el primero, es un poco especial, dado el descubrimiento de las ondas gravitacionales la semana pasada. Afortunadamente, gracias al GIR, que ha estado impulsando el crecimiento del grupo y de la física en Colombia, tenemos grandes expertos en esta área en este momento en la UIS. Entonces quisimos aprovechar el hecho de que tenemos expertos en el área para darles a ustedes la información sobre qué está pasando con las ondas gravitacionales. Entre los expertos que tenemos en este momento tenemos el profesor Héctor Rago, profesor invitado de la UIS. Tenemos a Guillermo a Gonzalo Quiroga, es postdoc de la UIS, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Y tenemos a Milton Ruiz, es postdoc también de la UIS por medio de Colciencias. Él es egresado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y actualmente también es profesor invitado de la Universidad de Illinois. Entonces cada uno nos va a hablar un poco de distintos aspectos de las ondas gravitacionales. El profesor Héctor Rago nos va a poner en contexto, luego Milton Ruiz nos va a hablar un poco de las simulaciones numéricas y luego Gonzalo Quiroga nos va a poner un poco más en contexto acerca del LIGO. Gonzalo estuvo trabajando en la colaboración del LIGO por 2 años haciendo templates de las ondas gravitacionales con tarjetas de videojuegos con GPU. Milton ya tiene una simulación de los agujeros negros que descubrieron la semana pasada, entonces esperemos nos muestre esa simulación en la que ya reprodujo los resultados que se publicaron. Y el profesor Héctor Rago lleva muchos años haciendo divulgación de la ciencia y creo que es el mejor que nos puede poner en contexto. Entonces empecemos con el profesor Héctor Rago. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a los organizadores del coloquio, a mis compañeros de panel. Quería insistir un poquito en lo que dijo nuestro presentador. Este es un espacio que está dirigido fundamentalmente a ustedes, a los estudiantes, a tratar de crear un clima y un acercamiento de profesores y estudiantes. De modo que también mi énfasis en instarlos a ustedes a que participen cotidianamente, que esa sea la actividad de los lunes en la mañana. Bien, me ha tocado contextualizar, aprovechar el momento histórico que se está viviendo para tratar de dar una visión, seguramente en muchos casos muy personal, muy sesgada, tentada a ser en algunos momentos provocadora de este instante fulgurante en el momento de la física, de la astronomía. Todo el que vino aquí, por supuesto, no hay inocentes. No se trata de ir diciendo que el asesino es el mayordomo, únicamente que al final. Todos sabemos a qué vinimos. Y con ese pragmatismo típico de los norteamericanos, el director ejecutivo del LIGO lo dijo: tenemos ondas gravitacionales. We did it. Fueron sus primeras palabras sin mayores preámbulos. Entonces, también vamos un poquito a ver de qué va la cosa. La física es, entre otras cosas, una maquinaria de predecir. Y con más éxito, ciertamente, que las bolas de cristal, que la aromaterapia, que la astrología, las flores de Bach, entre otras cosas. No solamente, pero también. Entonces yo quiero aprovechar un poquito que la palabra predicción de Einstein ha estado muy en boga para hacer algunas pequeñas precisiones. Ciertamente la física está llena de predicciones exitosas. Desde la antimateria, que fue primero un garabato en las hojas de Paul Dirac, uno podría citar innumerables casos de predicciones. No me quiero centrar aquí en algunas que tienen que ver con el tema que tratamos. El sistema newtoniano predecía que la velocidad de la luz podía ser cualquiera. Es la ley de adición de velocidades que todos conocemos, ¿sí? Es una predicción fallida.
La naturaleza no funciona así. La velocidad de la luz podía ser 300.000 kilómetros sobre segundo en un sistema, podría ser más si uno iba hacia la onda, podría ser menos si uno iba hacia la onda. Eso no se cumplió. La naturaleza no funciona así. La ley de gravitación universal, el propio Newton no, las propias teorías de Newton, porque como vamos a ver, va a haber una diferencia fundamental entre las predicciones de un físico particular y las predicciones de la teoría. La ley de gravitación universal predijo la existencia de Neptuno, dadas las irregularidades de la órbita de Urano, que en primera lectura podía interpretarse como que la ley de gravitación de Newton estaba fallando. Entonces, Le Verrier y otros acudieron a la ley de gravitación universal para salvar la ley de gravitación universal y predijeron la existencia de un planeta que fue primero un garabato en la columna de Le Verrier. Es una predicción exitosa. Las ecuaciones de Maxwell predijeron exitosamente las ondas de radio. Existen ondas electromagnéticas con cualquier longitud de onda. Maxwell no vivió lo suficiente para verlos, Hertz hizo el experimento y fue una predicción exitosa. Las ecuaciones de Maxwell no, las ecuaciones predijeron que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores independientemente de su estado de movimiento. Predijeron las ecuaciones de Maxwell que la velocidad de la luz es la velocidad máxima de la naturaleza. Predijeron que es una constante universal. Maxwell no entendió eso, ni su generación. Okay. Las ecuaciones saben más que sus proponentes. Las ecuaciones de Maxwell fueron la primera teoría de la relatividad que se hizo aún antes de que Einstein naciera. Únicamente Einstein supo interpretar qué era lo que estaban diciendo las ecuaciones de Maxwell y darle a la velocidad de la luz el carácter privilegiado que tiene como velocidad máxima del universo. La ley de gravitación universal predijo Neptuno también, o al menos se invocó la existencia de Neptuno para interpretar las irregularidades o la anomalía de la órbita de Mercurio. Fue una predicción fallida. Vulcano nunca apareció. Tuvo nombre con esa habilidad que tienen los físicos de nombrar lo que no existe ni siquiera. Bien, la ley de gravitación universal, Newton no, pero es lo que se desprende, predice que la velocidad de la gravedad es infinita. Un estremecimiento de un cuerpo gravitante afecta los confines del universo instantáneamente, porque la ecuación que describe la ley de gravitación universal, la ecuación de Poisson, para los que le diga algo esto, no tiene un término que signifique propagación de algo. Es una predicción fallida. Ambos, el hecho de que la velocidad de la luz era máxima y que la teoría de Newton estaba diciendo que la velocidad de la gravedad es infinita, condujo a una nueva teoría de la gravedad para redimir a la teoría de gravitación de Newton del pecado original que tenía de atribuir velocidades infinitas a la gravedad. Ok, la relatividad general, en breve. Ahí están las ecuaciones, la parábola, la metáfora tan al uso es que la materia gravitante deforma el espacio, altera el ritmo del tiempo en sus cercanías y en esa geometría no euclidiana, en esa geometría curvada, pasan las partículas, sienten el efecto de la curvatura sin invocar un principio dinámico como una fuerza y un espacio euclidiano, altera, elimina el concepto dinámico de fuerza, lo sustituye por el concepto geométrico de curvatura y eso es la visión de la relatividad general. Las grandes predicciones de la relatividad general son, primero, el límite newtoniano. A campos débiles, la relatividad general recobra a la ley de gravitación universal y hace suya todos los éxitos de la ley de gravitación universal, que miren que tenía muchos, pero muchos éxitos. No predijo, pero es como si lo hubiera predicho, que las órbitas de los planetas alrededor del Sol se desplazan, giran una leve cantidad, que es precisamente para lo cual fue invocado Vulcano, para tratar de explicarlo, y no se trataba de materia desconocida,
se trataba simplemente de nuevas leyes. Y la relatividad general, que no fue construida para eso, dio de manera natural la explicación de por qué la órbita de Mercurio, y de hecho de los demás planetas, giran una leve cantidad en el sentido de rotación del planeta. Predicción exitosa. La reflexión de la luz, el gran experimento que catapultó a Einstein a la pasarela del mundo y lo convirtió en la vedette que sigue siendo, fue una predicción exitosa. De hecho, dándole la vuelta a la tortilla, ya no se trata de constatar que la luz se deflecta en campos gravitacionales, sino en hacer de ese efecto una herramienta para calcular masas y hasta para descubrir exoplanetas. Predicción exitosa. El ritmo de los relojes se altera con el campo gravitacional. Donde hay mucha gravedad, el ritmo es mucho más lento. Donde la gravedad no existe, el ritmo es el ritmo natural, el ritmo más rápido. Eso está verificado cantidad de veces. Desde el experimento de Padum y Redka, que detectan el corrimiento de la frecuencia, de los niveles de frecuencia de la luz en apenas unos 20 y tantos de metros, un experimento famoso en los años 60 en la torre de la Universidad de Harvard, hasta el experimento de Bessot-Levine, en donde relojes muy bien calibrados, pares de relojes, uno en tierra y otro en un cohete Scout subido y dejado caer, se ve como el ritmo del reloj va dependiendo de la altura, es decir, del potencial gravitacional. Luego el efecto Shapiro, mucho menos conocido, que el tiempo que se demora la luz en un radar en ir entre un sitio y volver, depende si en el interín, en las cercanías, está el Sol o está algo que cree cuerpo gravitante. Simplemente como en las cercanías de ese cuerpo gravitante el ritmo de los relojes baja, cuando el rayo de luz del radar viene entre un punto y otro, pasa por esa zona donde el ritmo funciona más lento y el ritmo total es más largo. Bien, la curvatura del espacio. El efecto geodésico, ustedes saben que si ustedes apuntan un giróscopo en una dirección dada, si ese giróscopo no le actúan torques, va a seguir señalando esa posición dada. Pero si ustedes agarran ese giróscopo y lo trasladan y le dan una órbita cerrada alrededor de la Tierra, cuando llegue... Preferiblemente con gloria. Si ustedes agarran un giróscopo de alta tecnología, hecho con mucha precisión, le dan una vuelta al llegar al punto de origen, como efecto de la curvatura del espacio, el giróscopo está apuntando en otra dirección. Ese efecto está bien conformado experimentalmente, bien detectado, confirmación exitosa. El arrastre de los sistemas inerciales. Para la teoría de Newton, afuera de una masa, si la masa está girando o no está girando, el campo gravitacional es exactamente el mismo. En la teoría de Einstein, en la relatividad general, si el cuerpo está girando, de alguna manera arrastra la geometría a su alrededor. Eso significa que un compás que esté inercial en el sistema que esté afuera va a sentir arrastrado como se siente arrastrada una barca en un río, simplemente va a sentir la corriente del río y se va a girar. Confirmación exitosa. La expansión del universo, sí y no. La relatividad general predice de alguna manera la expansión del universo. Einstein no lo predijo. Einstein invocó una constante para modificar sus ecuaciones, al fin y al cabo eran de él que podía hacer sus ecuaciones lo que le diera la gana, para detener el universo en el papel, detener un modelo estático, de lo cual luego se arrepintió porque le impidió su prejuicio, creer menos en sus ecuaciones que en su prejuicio, haber avanzado, haber anticipado uno de las predicciones más fabulosas de la ciencia, que el universo se está expandiendo, en todo caso es dinámico. Pero la predicción se hizo, la hizo Lemaitre, en un oscuro journal belga que casi nadie leyó, dedujo la ley teórica de Hubble, que luego fue descubierta observacionalmente por Edwin Hubble, viendo estrellas en galaxias cercanas. Y bien, ya lo que venimos a las ondas gravitacionales.
Vean que un poquito la metáfora de todo esto es que el espacio y el tiempo no son actores pasivos en donde los campos electromagnéticos y las partículas y las fuerzas nucleares desarrollan una obra de teatro. Ellos son participantes de la obra de teatro. Ellos son actores, protagonistas. Ellos son campos físicos que necesitan ser calculados y dependen de los avatares y de las circunstancias locales. Okay. Una perturbación, el hecho de que la teoría de Einstein contemple la teoría de Newton, significa que cuando los campos son débiles, pero no tanto, se puede hacer teoría de perturbaciones. Newton más algo, es decir, Minkowski, el espacio-tiempo de la relatividad especial, más una perturbación. Einstein consiguió en 1916, en la primavera de 1916, que la perturbación satisface una ecuación de onda, esencialmente. Y por tanto, la perturbación viaja. De hecho, un poco para eso fue hecho la relatividad general, para que el campo gravitacional se propague y la gravedad no tuviera velocidad infinita. Bien, Einstein calculó la potencia, la energía por unidad de tiempo que disiparía un sistema que está emitiendo radiación gravitacional en la famosa fórmula del monopolio. Bueno, verificado y no verificado. Einstein, luego, en 1922, Sir Arthur Eddington, el hombre que catapultó a Einstein a la fama con lo de la luz, escribió un artículo donde decía que será vibraciones o propagación de onda del sistema de coordenadas y que por tanto era un artefacto de la matemática y nada se estaba propagando. Él ironizó con la idea de que la velocidad de las ondas gravitacionales, que las ondas gravitacionales se trasladan a la velocidad del pensamiento. Era una ironía. Eso fue en 1922. En 1936, Einstein escribió un artículo con Nathan Rosen, que lo mandó para el Physical Review Letters, que decía Do gravitational waves exist? ¿Existen las ondas gravitacionales? Y demostraba, y así se lo hizo saber a Max Born en una carta, que el efecto que parecía indicar la teoría perturbativa, la teoría linealizada, se ocultaba en la teoría completa, con curvatura completa, estaba negando lo que decía la teoría linealizada, ¿okay? Y que no existían las ondas gravitacionales. El artículo fue devuelto para que confirmaran los errores de cálculo. Antes se discutió mucho, dijo que no volvía a publicar ahí, pero luego hubo la manera de darle la vuelta. El review, que Einstein nunca supo, era Robertson, el de la métrica de Robertson-Walker, y le hizo saber a través de Leopold Infeld cuál era el error. Y Einstein entendió el error y luego publicó el artículo. De modo que la posición de Einstein respecto a las ondas gravitacionales fue cambiando. Luego, en el año 57, en el 55 se murió Einstein, en el 57 Feynman, amparado por un seudónimo, Mr. Smith, argumentó de manera muy física que las ondas gravitacionales transportan energía porque si le llegaban a un frijol insertado, a un abaco, algo que pudiera, iba a vibrar, iba a calentar el alambre y esa energía venía de la fuente que estaba emitiendo ondas gravitacionales. Dicen que ese argumento luego lo interpretó matemáticamente el físico y astrofísico Hermann Bondi, inglés, y puso orden en el desorden. Las ondas gravitacionales existen, es un análisis asintótico. Las ondas gravitacionales existen, tienen momento cuadrupolar y viajan a la velocidad de la luz, por tanto hay que buscarlas. El propio Feynman dijo, si las ondas gravitacionales tienen realidad teórica, tienen que conseguirse. La primera evidencia indirecta vino primero por el pulsar binario, un sistema muy, pero muy relativista, porque el sistema Tierra-Sol emite ondas gravitacionales con una potencia de 200 vatios, es decir, de un bombillo convencional. Eso en toda la esfera que abarque a la Tierra y el Sol es simplemente indetectable. Hay que buscar sistemas más masivos, más pesados, campos gravitacionales más intensos y, en fin, un sistema mucho más violento. El Pulsar 1913 más 16 fue uno. Y el monitoreo que hicieron durante 20 y tantos años, vean, desde el 75 hasta el 2005, revela que el periodo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que está girando uno alrededor de otro a altas velocidades emite ondas gravitacionales, pierde energía. Como pierde energía, cae
un poquito. Como cae un poquito, gira más rápido. Como gira más rápido, emite más ondas gravitacionales, cae más, etcétera, etcétera. Ese es un sistema que se acorta 3,1 milímetros y se espera que se funda en unos 300 años. Emite 4 por 10 a la 26 vatios. Eso es un gran sistema. Bien. Luego, hace 40 años se montó el proyecto LIGO. Las figuras estelares son Keith Thorne, David Weitz y Gabriela Rosales, una argentina, son unas figuras visibles. Aquí no se ve, pero por aquí está Hanford, Washington, y por aquí está el otro detector. Son dos detectores como este que está aquí, en forma de L. ¿Cómo se detectan ondas gravitacionales? Cuando llega una onda gravitacional, es gravedad. Los cuerpos caen en la gravedad, de hecho, de una manera independientemente de la masa. Entonces, hay que buscar, cuando tiene una onda gravitacional, cómo mueve los cuerpos. ¿Okay? Entonces, el detector, el principio del detector es poner dos cuerpos a una distancia fija. Son espejos, en el caso del LIGO pesan 40 kilos, los espejos están suspendidos, y un rayo de láser se manda que se bifurca en dos, se mueve alrededor entre un espejo y otro aquí, entre un espejo y otro ahí, detectando de manera muy precisa las longitudes. Y luego se recombinan. Cuando se recombinan, si la distancia es la misma, ellos están en fase. Se obligan a que estén fuera de fase, se retrasa un poquito para que no se detecte nada. Están en antifase. ¿Okay? Antifase. No se detecta nada en el detector. Cuando viene una onda gravitacional, alarga una de las longitudes y acorta la otra, que está en ángulo recto, y luego hace lo contrario. Y el tipo de señal depende del tipo de objeto físico que estén detectando. Si es un par de estrellas neutrónicas que están girando, si es una estrella neutrónica cayendo en un agujero negro, si es un agujero negro en torno al otro. Cada sistema físico tiene su... Bien. Hay unos detalles técnicos, en realidad eso viaja 400 veces antes de reunirse, de modo que los 4 kilómetros se transforman en 1600 kilómetros, y ese es aproximadamente el límite en el cual un observador en tierra puede detectar. O sistemas puestos mucho más lejos, ya la curvatura de la Tierra no afecta, no puede viajar en línea recta. Bien, ¿qué detectó LIGO? Bueno, se filtró primero la información, ahí están unos tweets de Larry Strauss, que fue el chismoso que dijo las primeras veces. Aquí está lo que detectó cada uno de los detectores. Toda la detección duró 0,2 segundos, 2 décimas de segundo. Si uno lo superpone, vean lo asombroso del acuerdo. Y ellos llegaron con una diferencia de tiempo de 7 milésimas, porque ellos están a 3.000 kilómetros de distancia un detector de otro. Pueden saber aproximadamente en qué dirección venían viajando la otra. Ok. El análisis permite saber qué fue lo que detectó. Detectó, ya lo deben haber visto, entre dos masas, dos agujeros negros de 36 masas solares y de 29 respectivamente, se fundieron. La parte crítica donde emite la mayor cantidad de ondas gravitacionales duró eso, 0,2 segundos. Y se emitió tanta energía como la que emite en el espectro electromagnético todas las estrellas del cielo. Una enorme cantidad de energía, 50 veces la energía radiada. Vean, en esta curva sinusoidal están las estrellas cuando están girando, los agujeros negros cuando están girando de manera relativamente estable. Luego se van acercando, la frecuencia de la onda es el doble de la frecuencia de la órbita, porque cada vez que pasa una de las masas, okay. Y finalmente la coalescencia, cuando se funde y se crea un agujero negro de Kerr, que hasta hace nada era simplemente una entidad teórica. Bien, en esta curva han representado tanto la predicción teórica, por supuesto, la simulación numérica de la relatividad general, como las observaciones. Okay. Más de esto hablará mi colega. Y vean el acuerdo, es casi una sola curva, no se distingue entre la otra. Okay. Bien, tal vez esto debería de... ¿Cómo que
No, no. Sí. Dale otra vez. Dale. El movimiento vertiginoso de las estrellas que ven allá es simplemente lente gravitacional, creado por las ondas gravitacionales que está emitiendo el sistema. Las estrellas las vemos en posiciones variables. Eso hubo que enlentecerlo muchísimo porque todo dura 0,2 segundos. En fin, a finales de este año, ¿cuáles son los prospectos? Se anexa al par de detectores que hay, Virgo en Italia. A finales del año que viene, otro LIGO en la India. Aquí está el sistema de detectores que va a haber. La idea es crear un network, todo un sistema del tamaño planetario, y para el 2030 ya se mandó una prueba en el Pathfinder LISA en diciembre pasado, uno que esté en el espacio. Entre todos, la idea es aumentar, por supuesto, la resolución y tratar de entender mejor. Para terminar, ¿qué demostró la observación GW 150914, que fue el 14 de septiembre cuando hubo la detección de gravitational waves, 15 de septiembre? Primero, las ondas gravitacionales existen. Eso siempre constata y reafirma para los incrédulos. Los teóricos no teníamos ningún problema con eso, teníamos la firme constatación de que existían. Que tienen carácter polar y que viajan a la velocidad de la luz. Que hay una coincidencia entre las expectativas teóricas y lo que las observaciones determinaron. Que las leyes básicas, ese trinomio, las leyes básicas fundamentales, con suficientes observaciones y tecnología adecuada, sigue siendo nuestra mejor manera de mirar el universo. Pero luego, Einstein tuvo mucha ambigüedad respecto a las ondas gravitacionales y ciertamente respecto a los agujeros negros no creía en ellos. Una sola observación bastó para darnos evidencia. Einstein no creía en eso, pero su teoría sí. De nuevo, la teoría sabe más que sus proponentes. Es la primera vez que podemos percibir, calibrar el universo de una manera no electromagnética, y eso nos va a permitir llegar mucho más lejos, romper la barrera que nos da el fondo de microondas, porque más temprano que el fondo de microondas, cuando el universo tenía 380.000 años, el universo era electromagnéticamente opaco, que era un plasma. En cambio no era opaco para las ondas gravitacionales y podemos llegar a instantes mucho más cercanos del Big Bang. Bien, vamos a dejarlo aquí. Ahí disculpen los minutos que me comí de mi tiempo, y cedo la palabra a mis colegas. Ahora continuamos con el doctor Milton Ruiz. Él nos va a hablar un poco más de cómo se producen las ondas gravitacionales en los sistemas binarios, y nos va a mostrar unas simulaciones numéricas. Él es experto en relatividad numérica, tiene un doctorado, un segundo postdoc y ahora también un tercer postdoc en relatividad numérica, así que no conozco a nadie. Lo que no soy expertos en utilizar esta cosa. Sí, suelen hacer. ¿Cuántos físicos se necesitan para que pongan a funcionar eso? Milton está aquí como postdoc en la UIS y también trabaja con el profesor Shapiro, que mencionaba el profesor Héctor. No, este Shapiro no es ese Shapiro. Ah, ese no es el mismo. No es el. Ah, bueno, entonces me disculpo, es otro. Ah, listo. Entonces trabaja con uno de los Shapiro. ¿Alguna idea cómo funciona esto? Conectarlo. O sea, el telepático no es. Porque si esta cosa negra era. Creo que hay que incentivar la experimentación en el Ya ven que Instituto la de Física. Sí, yo la
Listo, continuamos entonces con el doctor Milton. Le quiero agradecer a las personas que realizaron el coloquio por permitirme compartir con ustedes mi emoción de estos tiempos, que realmente para mí este es el descubrimiento del siglo, por encima del Higgs. Sé que hay muchas personas que se van a arrancar los cabellos y todo eso, pero desde mi punto de vista es una cosa genial, porque con el Higgs lo único que hace es darle masa a las partículas, que es una cosa... Pero si no es el Higgs, es cualquier otra cosa. Entonces, nosotros sabemos que existe, nosotros tenemos masa justamente porque existe un Higgs o existe otra partícula. Pero con la radiación gravitacional, ahora recobramos o mejoramos nuestra forma de ver el universo, incluso de escucharlo. Entonces es una cosa trascendente que a partir de este momento la gente que hacemos colisión de objetos compactos, particularmente yo que me dedico a hacer colisión de objetos compactos en medios magnetizados, es una cosa genial, porque ahora tenemos un laboratorio real que está aquí arriba, subimos un poco y ahí está, y podemos testear un montón de cosas, incluso podemos mirar si realmente la teoría general de la relatividad es la teoría correcta o no. Entonces esto es una cosa inmensamente buena, para mí es el descubrimiento que seguramente después de que me muera van a existir más, pero este va a ser probablemente el único que yo voy a tener ahora que estoy vivo. Entonces, sin más preámbulos y permitiéndome compartir con ustedes la gran emoción que siento con la detección de gravitacionales, déjenme ponerles para las personas que no vieron la conferencia de prensa, estas palabras, seguramente no escuchar. Básicamente lo que dice esta persona es: nosotros tenemos ondas gravitacionales. Es una cosa muy buena. Y ahora, para las personas que me han dicho, pero es que este detector es una cosa exageradamente cara, particularmente allí, y hay mucha gente pobre alrededor del mundo, simplemente puse un cuadro, comparamos a Gauguin con Albert Einstein. Este cuadro, cuando te casas, que lo realizó en 1892, se vendió el año pasado en $300 millones. La actualización del LIGO costó alrededor de $620 millones. Es un factor de 1 a 2, es un factor de 2, es 2 veces más caro que este cuadro. Y con esto podemos testear. ¿Puedes poner un día de la guerra en Irak o puedes poner cuánto vale un portaaviones? Sí, lo que quiero decir es que vean lo ridículo que suena este experimento con este cuadro. Es un factor de 2. Sí, pero para el hambre, la guerra en los niños, la guerra en Irak. Bueno, entonces es otro ejemplo de que realmente las cosas que se parecen, las cosas que realmente se ven grandes, no son tan grandes cuando las compara con un cuadro. Yo no soy experto en pintura, seguramente un pintor dirá, pues sí, es que Gauguin quería expresar no sé qué, pero desde mi punto de vista es más importante hacer ciencia de base y no ver simplemente un cuadro. Con esto podemos hacer un montón de cosas más porque hay una tecnología detrás que particularmente, por ejemplo, nos ha ayudado a utilizar estas cosas que tenemos acá. Ok, ahora sí. La pregunta es, ¿qué son estas ondas gravitacionales? Entonces, simplemente una onda gravitacional es una perturbación del espacio-tiempo que se propaga a la velocidad de la luz. El espacio-tiempo, acuérdense que para Einstein, desde 1916, incluso desde 1904, cuando Einstein publica su teoría especial de relatividad, el espacio y el tiempo no son unas cosas separadas, es una cosa que está mezclada en sí misma. Entonces, cuando ustedes piensen en una cosa como llamada el espacio-tiempo, piensen en la clásica sábana que todo el mundo les habla, donde las coordenadas que ponen sobre la sábana va a ser espacio y tiempo. No hay una distinción entre espacio y tiempo. Ahora, la gente me ha preguntado qué diablos son las ondas gravitacionales. Entonces la explicación simple y sencilla es, imagínense esta escena que ustedes tienen acá. Imaginen, esto es agua, entonces ustedes simplemente dejan caer una piedrita y la piedra hace que se propague sobre la superficie del agua estas cosas que llamamos nosotros ondas. Ahora, como dijo Héctor, los objetos masivos, el Sol, la Tierra, incluso nosotros, estamos sobre esta superficie, esta sábana llamada espacio-tiempo, y nosotros deformamos el espacio-tiempo. Básicamente lo mismo que hacemos cuando tenemos un lago o esta superficie de agua y tenemos una piedra encima. Ahora, ¿qué pasa cuando nos movemos
sobre el espacio-tiempo o sobre el agua. Ustedes toman la piedra y empiezan a moverla rápidamente. Entonces lo que ustedes ven es claro, o lo que pueden pensar es que hay una cosa que se propaga. Eso en el agua, si hacen la analogía con el espacio-tiempo, partículas que se mueven aceleradas sobre el espacio-tiempo generan perturbaciones del espacio-tiempo, al igual que ustedes ven aquí en el agua. Eso es las ondas gravitacionales. Cualquier objeto masivo que deforma el espacio-tiempo genera ondas gravitacionales. Nosotros acá mismo, o yo mismo me estoy moviendo acá y estoy generando ondas gravitacionales. Esas perturbaciones del espacio-tiempo. Claro, yo soy una persona no masiva, realmente si comparamos con un agujero negro de 10 a la 17 masas solares, realmente yo no existo. Entonces, las ondas gravitacionales que yo produzco tienen una amplitud exageradamente pequeña que es absolutamente improbable que se detecten, pero ahí están. Ok. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene la radiación gravitacional? Entonces, consideren ustedes un anillo de partículas simple y vean lo que pasa. Cuando viene una onda gravitacional que se propaga en esa dirección, ustedes tienen el anillo de partículas acá y la onda gravitacional viene en esta dirección. Entonces, lo que hace simplemente hace que en una dirección se alargue el anillo y en esta dirección se contraiga. Que es básicamente lo que ustedes ven acá. Y la otra es una rotación de 45 grados. Es lo que tenemos ahí. Esa es la idea principal que hacer de la detección de LIGO. Utilizar este fenómeno para hacer este interferómetro de Michelson y Morley, que es básicamente eso. Y con este desplazamiento de longitudes, hacer interferometría y mirar un patrón de difracción y de ahí sacar información relacionada con las multiplicaciones. Ok, ahora, esto es simplemente una idea para que sea una idea de las cosas que se pueden medir. Por ejemplo, en una explosión supernova, tenemos una estrella muy masiva, colapsa y explota, generando o bien un agujero negro o una estrella de neutrones con un halo de materia alrededor. Esto genera ondas gravitacionales cuya amplitud tiene una amplitud de 10 a la menos 21. Entonces, 10 a la 21 no es un número que diga mayor cosa. Pero si ustedes piensan en el tamaño del protón y toman un milésimo parte del tamaño del electrón, esa es la amplitud que se genera, que es la que ustedes intentan medir. Un protón miden a una distancia de 10 a la menos 21, tienen un milésimo del radio de un protón, básicamente. Ahora, en una colisión de estrellas de neutrones, la amplitud es básicamente lo mismo, y ahora, en agujeros negros supermasivos, la amplitud es 10 a la menos 16, no se ve claro acá, pero es básicamente eso. Entonces, imagínense el tamaño de las longitudes de las amplitudes que necesitamos un instrumento muy, muy preciso para eso. Básicamente, eso es un espectro de lo que se mide. Aquí tenemos LIGO, que mide frecuencias alrededor de 10 a la 2 Hz. LISA, que va a ser este observatorio que vamos a lanzar en los siguientes años. No, ahora que detectamos las ondas gravitacionales, ahora lo vamos a financiar por primera vez. Este detecta 10 a la menos 4 a una frecuencia de 10 a la menos 4 Hz, más o menos. Y eso básicamente lo que va a hacer es medir agujeros negros supermasivos, 10 a la 4 masas solares, 10 a la 7, cosas así. Y básicamente estos dos, este CMB, lo que hace es detectar la radiación gravitacional primordial. Cuando hubo el Big Bang y se expandió el universo, eso deja una impresión de radiación gravitacional. Esa es la que se quiere medir acá. Y eso tiene una frecuencia de 10 a la menos 9, 10 a la menos 16. Ok. Ahora, la gente del LIGO nos dijo, detectamos ondas gravitacionales. Lo hicimos. Entonces, ¿qué fue lo que detectaron? Básicamente, esa es la señal que detectaron, con una diferencia de 7 milisegundos. Básicamente es esto. Gastamos 620 millones de dólares para ver eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente lo que tenemos es ruido. Ustedes ven una envolvente acá y ya. Esto lo hizo en Luisiana y en Livingston, en cerca de Washington. Esto fue lo que hicieron, encontraron básicamente la misma señal. Entonces, dos detectores básicamente simultáneamente vieron lo mismo. Eso quiere decir que no hay ningún error, lo que se detectó es real. Ahora la pregunta es, ¿qué diablos me dice esto? Yo me siento ahí, ¿qué veo? Entonces lo que uno puede demostrar, o teóricamente lo que se sabe, es que básicamente esto viene del Inspiral, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice esto. Dos objetos muy compactos vienen, se ponen en una órbita.
están orbitando. Y después de un rato se fusionan en un solo objeto compacto masivo. Básicamente lo que tenemos aquí es la velocidad de los agujeros negros, que empieza a aumentar y llega a un punto donde se fusionan los dos. Y esto fue básicamente lo que se midió. Este es el patrón de ondas gravitacionales con una amplitud de 10 a la menos 21. Acuérdense que ya les mencioné básicamente cuál es la amplitud. Y esto básicamente es lo que se detectó. Ahora, ¿qué me dice eso? Vean un poco. Bueno, esta es una simulación que nosotros hicimos, donde tenemos ese sistema. Son dos agujeros negros. Este es un agujero de 36 masas solares, esto es de 29 masas solares. Y lo que están aquí viendo es básicamente el patrón de ondas gravitacionales que se genera. Ustedes están lo suficientemente lejos, los colores indican la amplitud y están viendo cómo se genera la radiación gravitacional. Acuérdense que estos objetos lo único que están haciendo es moverse y como están perdiendo energía, porque la radiación gravitacional se lleva energía y momento angular, lo que hace es que la órbita se contraiga y eventualmente chocan y van a formar un agujero negro. Se va a tardar un poco ahí. Y ahí, bueno, ahí se forma el agujero negro y después de un rato simplemente desaparece. Esto es básicamente lo que vemos aquí. No se ve muy bien, déjenme regreso acá. Eso es básicamente lo que observamos. Y esta parte de acá, lo que nos dice es los objetos están están en una órbita, están simplemente dando vueltas. Esta es la parte cuadrucular. Y en esta región, donde la amplitud crece rápidamente, es donde colisionan. Al final, ustedes solo tienen un objeto que está perturbado y esto, lo que se llama como ring down, que es básicamente como ustedes tienen una campana y la golpean, después de un rato ustedes escuchan la campana y luego se va atenuando. Esto es básicamente lo que se ve. Ok, pero entonces la pregunta sería, ¿y cómo nosotros sabemos que son agujeros negros o no? Entonces lo que les voy a poner acá es básicamente una comparación del waveform, de la forma de onda de dos agujeros negros con esto que tenemos acá, que es la fusión de dos estrellas de neutrones, que es lo que yo hago. Entonces, básicamente lo que ustedes ven acá, vienen los agujeros negros, como les dije, aquí se fusionan y luego aparece este objeto perturbado muy grande. Es simplemente lo que ven acá. Y después de un rato, ya como se estabilizó, ya no ven absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen el merger, la fusión de dos estrellas de neutrones? Las dos estrellas de neutrones hacen básicamente lo mismo, son dos objetos que están orbitando alrededor del otro. Ustedes lo ven acá. Básicamente lo que les dije acá, pero aquí se fusionan. El problema con la diferencia de agujeros negros con estrellas de neutrones es que las estrellas se fusionan y forman una estrella de neutrones supermasiva. Entonces se colisionan, forman esa estrella, la estrella empieza a oscilar, que es lo que tienen acá, y esto tiene una frecuencia particular para cada estrella de neutrones. Entonces la estrella se fusiona, se genera una estrella hipermasiva que empieza a oscilar y si tiene una masa pequeña, puede ser que esa simplemente llegue a una forma estable de una estrella de neutrones o si tiene una masa muy grande, va eventualmente a colapsar en un agujero negro. Entonces básicamente lo que pasa acá, esto está oscilando y en este punto colapsa a un agujero negro. Después de un rato el agujero negro se estabiliza y no vemos absolutamente. Entonces, esa es la idea, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Esto fue lo que observó LIGO. Y si ustedes lo comparan, por ejemplo, con una fusión de dos estrellas de neutrones, ven un patrón de ondas completamente diferentes. Si ustedes ven la colisión de una estrella de neutrones con un agujero negro, ven un patrón completamente diferente. Entonces, estamos seguros que lo que vimos realmente son dos agujeros negros. Esta información, toda esta información, viene en el patrón de ondas gravitacionales. El patrón de ondas gravitacionales nos dice qué tanta energía se radia, qué tanta energía se lleva, cuáles son los spins de los objetos compactos, a qué distancia está, como la energía decae como 1 entre R, como las ondas gravitacionales decaen como 1 entre R. Entonces, sabiendo la amplitud de la onda gravitacional, sabemos dónde están las partículas, dónde están los objetos compactos, y así hay una cantidad de información que esta cosa que costó 620 millones y que por fin podemos observar, nos dice. ¿Y la velocidad cómo la tiene? Aquí mismo hay una velocidad. ¿Qué bota al resultado? Hay una, sí. Ok, ahora la siguiente pregunta es, y bueno, ok, detectamos la radiación gravitacional y estamos muy contentos y todo, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Porque
simplemente esta cosa, bueno, ya sabemos, ya tenemos un parche, ya tenemos los agujeros negros, pero ¿qué podemos sacar? Entonces, lo que tenemos hoy en día es básicamente hacer observaciones utilizando el espectro electromagnético, y esto es básicamente el espectro electromagnético que va desde radio hasta rayos gamma. Y tenemos un montón de observatorios, particular de telescopios, cosas por el estilo, por acá. Entonces, particularmente, el más famoso que ustedes seguramente han escuchado siempre es el Hubble, que anda por aquí, en el visible. Este justamente está acá. Y estas tienen las fotos bonitas que ustedes van a la NASA y ven y aparece. La foto de la semana de la NASA es esta, donde ven, no sé, galaxias, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que nosotros vemos realmente cuando utilizamos toda esta cantidad de observatorios utilizando radiación electromagnética? Eso. Entonces, vean, en el visible, esta es básicamente una imagen del universo, por el plano de la galaxia, pero una galaxia está aquí. Y ustedes ven esto. Ok, esto no es muy bueno porque desde el visible, porque si por ejemplo yo me pongo enfrente del sol, el sol no me va a dejar nada porque es una cosa muy luminosa. Entonces ahora vamos a utilizar otro tipo de radiación, vamos a utilizar rayos gamma. ¿Qué pasa si vemos luz infrarroja, si vemos rayos X, si vemos se me fue. Bueno, este tipo de radiación. Microondas, perdón. Me quedé con la palabra en inglés. Entonces, como ustedes ven, se ven cosas completamente diferentes utilizando todo el espectro electromagnético. Ahora tenemos una forma nueva de ver el universo. Entonces acá debería aparecer un parche donde nos dicen con radiación gravitacional vamos a ver esto. Y esto es justamente lo que tenemos acá. Aquí tenemos la Tierra, tenemos objetos compactos como agujeros negros que se están moviendo por allá. Y ahora vamos a poder decir, ok, nosotros vamos a ver cómo se fusionan dos agujeros negros por allá, vamos a ver cómo es la interacción entre una estrella de neutrones que está por acá y un agujero negro que está por acá, y así. Entonces, ahora, no solo vamos a tener la posibilidad de ver el universo como esto, sino vamos a tener la posibilidad de ver el universo como aparece acá. Entonces, eso es lo que quiero transmitir de la importancia de este hallazgo. Es que ahora tenemos el don de la visión un poco mejorada, donde vamos a poder decir el parche del universo que está a 10.000 parsec o lo que sea, eso tiene, hay dos agujeros negros allá que se van a fusionar en cierto tiempo, las características de esa fusión va a ser esta y esta y esta, y la cantidad de energía que se va a radiar es bla 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 bla. Entonces es una cosa, imagínense una cosa completamente nueva, una forma de ver la naturaleza completamente diferente. Pero no solo eso, acuérdense que yo les dije que trabajaba en medios magnetizados. Pues ahora resulta que esos son dos estrellas de neutrones con campos magnéticos, y ahora les voy a mostrar qué pasa cuando se fusionan. Entonces ustedes tienen dos objetos compactos con campos magnéticos, se colisionan esas estrellas, forman una estrella hipermasiva, y resulta que como la estrella es hipermasiva, el campo magnético frena la velocidad de la estrella, esta colapsa y se forman esas clásicas dibujos o imágenes que ustedes ven en la NASA, que son los jets. Entonces tienen esta estrella, colapsa y se genera un chorro de partículas que viajan a básicamente 0.6 la velocidad de la luz. Es justamente lo que se tiene acá. El campo magnético hace esta estructura helicoidal y esto hace que las partículas suban en esa dirección. Una cosa importante que quiero recalcar, y por eso puse esta de acá, es que cuando tengo estrellas de neutrones, cuando tengo objetos compactos que están en un régimen donde la radiación gravitacional es muy importante, el tiempo de la fusión es básicamente de milisegundos. Entonces imagínense, en esos objetos también están viajando a velocidades muy rápidas. La fusión que vimos el jueves, sucede en milisegundos, 30 milisegundos, cosas por el estilo. Entonces tienen objetos que están separados 300 kilómetros, 400 kilómetros, muy masivos, y se fusionan en milisegundos. Entonces la velocidad de esos objetos en la fusión es muy alta, 0.6 la velocidad de la luz, 0.8, cosas por el estilo. Y por eso también es la cantidad de radiación que se emite. En esta fusión que vimos el jueves, se radió 3 veces la masa solar. Entonces imagínense la cantidad de energía. Ponen el sol y ponen otro sol,
y esa es la energía que se radió en esa condición. Ok, entonces con eso podemos hacer una nueva cosa que se llama astronomía de multimensajeros. Tenemos radiación electromagnética, tenemos radiación gravitacional y podemos entonces ahora caracterizar este tipo de objetos con radiación electromagnética, porque la radiación electromagnética me da información de la interacción de este sistema con partículas cargadas y la radiación gravitacional me da información de las propiedades geométricas gravitacionales de mi objeto. Por un lado, radiación electromagnética me dice, hay una cantidad, hay ciertos fenómenos, no sé, partículas electromagnéticas eléctricas en esta dirección, cosas por el estilo, y radiación gravitacional me va a decir, la masa de las partículas es tanto, lo que la fusión que pasó fueron dos estrellas de neutrones, una estrella de neutrones con una estrella de neutrones, dos galaxias, cosas por el estilo. Entonces, con esta nueva forma de hacer astronomía, podemos caracterizar este sistema de dos formas, no solo de una. Y eso es básicamente lo que les quería contar hoy. Les agradezco mucho por venir, estos son momentos muy buenos y los invito a que si tienen tiempo pasen a hablar con nosotros en el guía. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Víctor. Ahora tenemos al doctor Gonzalo Quiroga. Quizás demos unos minutos para los que tienen que irse, ¿no? Pero para que puedan. Cierra la puerta. Sí, ojalá no se fueran, pero si tienen que irse, entonces por favor háganlo en silencio. Entonces tenemos ya al doctor Quiroga que nos va a hablar un poco más de LIGO. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado las dos sesiones anteriores. Yo les voy a comentar un poquitito, digamos, de LIGO, o lo que se llama Advanced LIGO, que fue la segunda etapa, digamos, del detector. Y un poquito también de las ondas gravitacionales, como vienen hablando mis colegas. ¿Sí? Para comenzar, digamos, les muestro una foto que ya se la he mostrado del LIGO que está en Luisiana. Como ven, es básicamente un interferómetro de Michelson. Ya lo explicó mi colega, porque se envía un láser en las dos direcciones y lo que se mide básicamente es un desfasaje, digamos, en la onda que uno recibe. ¿Sí? La teoría dice que cuando pasa la onda gravitacional, como cambian las distancias, entonces vas a medir, digamos, una fase que es distinta de cero, o sea, va a ser la diferencia de fase. Básicamente, este fue el evento que se detectó, digamos, en marzo, el 14 de septiembre, perdón, del año pasado, que fue la onda gravitacional que se anunció la semana pasada. Todos estos datos fueron sacados, digamos, de la página de LIGO. Ahí se puede cargar incluso toda la señal que recibió. Entonces, son los valores, digamos, de los agujeros negros, la distancia lumínica, el corrimiento del rojo. Entonces, se mide usando la cosmología estándar, la energía radiada, etcétera, etcétera, que fueron los parámetros por los cuales se hicieron las simulaciones en relatividad numérica para hacer la limpieza de la señal. Como verán, esto fue lo que midió el detector, que fue en Washington, desde Luisiana. Esta es la onda simulada numéricamente. No se alcanza a ver del dibujo, pero está reconstruida de dos maneras. Una a través de Waynet y otra a través de templates. Esto para el de Washington, esto para el de Luisiana. Y esto es el ruido que se saca cuando uno utiliza esta señal, o sea, esta simulación dentro de esta señal. Este es el ruido que le queda de fondo cuando hace la limpieza, digamos, de la señal medida. ¿Cuál es la diferencia entre el template y el Waynet? Ahí nos aprecia muy bien. Básicamente, un Waynet es un modelaje de la onda. Se utiliza normalmente un seno y una gaussiana. Se ajustan los parámetros de la faz, la amplitud. Entonces uno puede tratar de empalmar, digamos, la señal simulada con la señal digamos, de esta onda que están construyendo. Pero no tiene nada que ver, digamos, con una simulación, simplemente es un ajuste. Mientras que el template básicamente es a través de modelos físicos para colisiones de agujeros negros, uno predice cómo va a ser la radiación gravitacional que va a estar recibiendo en el detector debido a ese evento que está ocurriendo en alguna parte del universo. ¿Sí? La coincidencia, digamos, del template con la simulación numérica en este caso fue del 95%, ese fue el overlap.
Y usando, digamos, esto, uno limpia la señal, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque estas señales, digamos, como son de muy baja frecuencia, tienen mucho ruido de fondo. Bien, un poquito de la colaboración internacional del LIGO. Normalmente las caras visibles son, bueno, Kip Thorne, Gabriela González, que es la comunicadora del LIGO, ¿sí? Pero en realidad, digamos, hay todo un equipo exterior al LIGO que trabaja con ellos en colaboración, de los cuales nosotros formamos parte en la Universidad de Córdoba. La colaboración internacional se formó en el año 97, tiene dos cuarteles generales, uno de Massachusetts y otro en California. Y al día de hoy tiene alrededor de unos 1000 miembros. Y bueno, Gabriela González es la comunicadora científica de esta colaboración. ¿Sí? Como verán, acá hay un pequeño mapa, más o menos de donde se encuentran personas que trabajan en la colaboración. Hace un año atrás nosotros estábamos acá también en Córdoba, Argentina. Acá hay, bueno, hay una persona que trabaja acá en el ICTP, se llama Ricardo Durán, que está trabajando con nosotros en la construcción de los templates. Y teníamos que reportar, digamos, a un campo que se encuentra en algunos puntos azules de Estados Unidos. Como dato curioso, recién mencionaba el profe, digamos, que, bueno, el LIGO actualmente tiene 2 detectores y se planea, digamos, colocar un tercer detector en la India. Inicialmente nosotros estuvimos buscando junto con la India y con Australia, digamos, para que el detector se colocara en Argentina, ¿sí? El tercer detector, en realidad, cuando hacían los cálculos de la resolución, era mejor que se encontrara en el hemisferio sur del planeta para poder hacer una mejor triangulación de lo que es la onda. El lugar óptimo era en Australia, sin embargo Australia no tenía el capital, digamos, humano, no tenía todavía el desarrollo científico como para poder utilizar el detector. Y nosotros en Argentina sí teníamos ese capital, pero no teníamos el capital monetario. Entonces era otro problema. Entonces ahí fue donde se decidió, digamos, y la licitación la ganó India. Básicamente lo que iba a hacer LIGO era cedernos los espejos, cedernos el láser, digamos, pero el país tenía que asumir toda la construcción de lo que es los túneles con vacío, toda la infraestructura, digamos, computacional, todo lo que se necesitara, eso lo tenía que asumir, digamos, el país que recibiera ese donativo, ¿sí? Que actualmente va a ser India. Bien, nuestro grupo, que era el AGODG, digamos, por las siglas Argentina Gravitational Wave Groups, perteneció, digamos, a la colaboración del LIGO durante 2 años. Y nuestro trabajo dentro de esa colaboración era la de construcción de templates, ¿sí? Si bien las ondas normalmente que utilizan el LIGO son con simulaciones en relatividad numérica, esas simulaciones son muy costosas desde un punto de vista computacional, porque para poder sacar un template uno tarda mucho tiempo desde que comienza a hacer toda la coalescencia hasta llegar, digamos, al agujero negro supermasivo. Eso demanda, digamos, gran cantidad de cómputo, gran cantidad de cálculos, y si uno tiene que construir un universo de parámetros como lo que se busca, porque uno no va a saber a ciencia cierta cuál es la masa del agujero negro inicial ni cuál es la orientación de spin, entonces tiene que construir todo un universo de parámetros. Si está gastando en hacer una simulación con full numerical relativity, entonces vas a tardar más en saber poder caracterizar la onda y hacer esa limpieza, digamos, de la señal, que es la que le hablaba al principio, ¿sí? Todo este proyecto, digamos, se enmarca en lo que tiene que ver, digamos, con el análisis de datos. El primer paso para hacer el análisis, poder filtrar la señal y tener una señal más nítida y limpia de lo que fue el evento que registró el detector. Entonces, dentro de este contexto, nuestro trabajo, digamos, fue aportar, digamos, a la construcción de esos templates de alguna manera un poco más ágil y rápida, ¿sí? Obviamente, no hicimos simulaciones en relatividad numérica, sino que también en el mercado, digamos, del LIGO hay otros modelos, ¿sí? Que buscan justamente economizar la construcción de los templates, ahí donde aparecen, por ejemplo, algunos científicos que colaboran con LIGO, como por ejemplo Tiglio, ¿sí? o Alexandra Bonanno, Damut, digamos, en donde hacen otro tipo de modelos que no son netamente, digamos, relativistas, pero que buscan, digamos, también lo mismo, o sea, saber cómo es la onda que emite esa coalescencia de binarios o de agujeros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, nosotros, digamos, utilizando CUDA, que es una interfaz que básicamente es un lenguaje de programación que está dado, digamos, por NVIDIA, que lo que hace es programar en el GPU de las tarjetas de video y no utilizar una programación, digamos, estándar CPU. Lo que uno hace es paralelizar el problema, paralelizar su código y poder calcular un gran set de condiciones iniciales para masas, de orientaciones de spin, distancias, digamos, entre los objetos, en paralelo, y evolucionar ese sistema para poder, digamos, construir la onda de salida, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, digamos, de cómo
usa normalmente el CPU. Acá una foto, digamos, de algunos de los archivos de la GPU que construimos, y básicamente lo que nosotros hicimos por pedido, digamos, de la colaboración, era construir el template, pero utilizando lo que es el formalismo PN, digamos, las ecuaciones post-newtonianas, que son básicamente en lo que trabaja Alexandra Bognano, digamos, en el Max Planck. Sí, ella junto con Dimitri Dambour fueron dos de los autores principales que trabajan en este área. Básicamente uno que hace, pone, digamos, un input, que son, como les decía, las masas de los agujeros negros, la velocidad angular inicial, las velocidades de los spines, la orientación de los spines, y básicamente saca una salida, ¿sí?, que tiene que ver con la fase y la frecuencia de la onda. Por ejemplo, acá tienen la dinámica, digamos, de la evolución del omega, que es la frecuencia orbital, digamos, en función del tiempo. Acá tienen, por ejemplo, una referencia, esto es un Physical Review Day, digamos, en donde también estaban haciendo algo parecido, pero ellos hacían en CPU y mostraban, digamos, un ejemplo de cómo les evolucionaba el omega en función del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace todo, digamos, qué hace uno con toda esa construcción? Bueno, lo que uno busca hacer justamente es reproducir y obtener templates, ¿no? Entonces, uno hace una subrutina para generar la onda y a la larga lo que obtiene es algo como esto. Esto es uno de los modos, digamos, de oscilación de la onda a un nivel, creo que era 1.5 P, en las primeras pruebas que estábamos haciendo. Y este es el modo H+. Como les hablaba Milton, la onda gravitacional tiene dos modos independientes, uno el H+ y otro el H cruz, que básicamente lo que hacen es, uno alarga y estira el espacio en una dirección y el otro, digamos, en una dirección cruzada, ¿no? Por eso el más y por eso el cruz. Básicamente esto se trabaja en un gauge que se llama TT gauge, que es un sistema donde uno paraleliza, digamos, y diagonaliza, digamos, la onda gravitacional y solamente tiene esos dos modos independientes. Entonces, después de hacer todo ese análisis y toda esa construcción, uno llega, digamos, a esta fórmula de onda, que es donde empieza a ver el colapso. Acá tienen una foto, digamos, comparando lo que es la simulación de relatividad numérica con las simulaciones, digamos, hasta un nivel 3.5 PL, ¿sí? Las ecuaciones post-newtonianas, en realidad, como les decía, son más baratas para poder calcularlas numéricamente. Y básicamente lo que hacen es agregarle términos correctivos a los modelos newtonianos. Uno parte un hamiltoniano y le va agregando términos correctivos para tratar de ajustar mejor a lo que era, digamos, la relatividad numérica. Obviamente ya para la etapa, digamos, de la fusión es donde se ven las grandes diferencias, pero en la región, digamos, que se llama las espirales tempranas, que es donde el sistema recién empieza a moverse, que no emite tanta radiación gravitacional, esto empalma muy, pero muy bien. Acá tenemos otro de los modelos, digamos, competidores de una manera de decirlo, que es también que es el Effective Non-Model Approach, donde básicamente lo que uno hace en ese modelo es agarrar y suponer una métrica efectiva para el espacio y tiempo y reducir el problema a un cuerpo que se mueve sobre una métrica efectiva, ¿sí? Obviamente este modelo EOB, digamos, también parte de alguna manera, tiene su origen en las ecuaciones newtonianas y tiene muchos parámetros que uno va ajustando y va logrando, digamos, ondas de una manera muy fácil y muy ágil puede ir construyendo estas ondas. Y este modelo obviamente empalma mucho mejor con lo que son las simulaciones numéricas. Entonces, para acá ir cerrando, digamos, la charla, digamos, y dar una conclusión final. ¿Cuál es el problema, digamos, del LIGO de ahora más en adelante? Bueno, el problema siempre fue el mismo, tratar de detectar ondas gravitacionales. Listo, hemos detectado ondas gravitacionales, tenemos que caracterizar esa onda de cuáles son las masas de los agujeros negros, cuáles son los spines, a qué distancia están. Bueno, ¿cómo caracterizamos eso? Bueno, básicamente construimos numéricamente la solución, vemos cómo nos llegaría esa radiación gravitacional y comparamos con la señal de hemos medido, que básicamente son los gráficos que les ha mostrado Milton y también les ha mostrado el profesor acá, que fue lo que se hizo, digamos, en LIGO. Entonces, ¿cuál fue la idea de nuestra participación en la colaboración? Tratar de agilizar la construcción de la onda, utilizando CUDA, ¿sí? Y utilizando modelos que son más económicos para calcular numéricamente. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ver con el análisis de datos, ¿sí? Y es lo que, bueno, le íbamos a comentar más o menos en este coloquio. Bueno, gracias a
Yoga nos dio un poco de tiempo para las preguntas y la sesión de discusión. Entonces, si alguno tiene pues, preguntas, es el momento para discutir. Comentarios, primero que todo, agradecer por la presentación muy interesante y creo que